Muy buenos días, saludo a todos los asistentes, a los panelistas y a nuestro rector que nos está escuchando en este momento en la Universidad de Kent, en Inglaterra. Las consecuencias psicológicas de los acuerdos de La Habana. A lo largo de este ensayo intentaré describir algunas consecuencias psicológicas de los acuerdos de La Habana. Me referiré al cambio que está dándose en la forma en la que funciona la mente colombiana a raíz de los acuerdos de La Habana, en especial con relación a lo que denominaré el estado mental transicional, dentro del cual estaremos inmersos los colombianos mientras se construye gradualmente la nueva dinámica que tendrá el conflicto colombiano. El uso inadecuado que se hizo a lo largo de todo el proceso de los acuerdos de la palabra posconflicto generó una expectativa inadecuada en el sentido de que tendríamos una sociedad sin conflicto, imprecisión en el lenguaje, que afortunadamente se hizo evidente desde el mismo día de la firma de los acuerdos, con el curioso incidente de los aviones Kafir y posteriormente con el resultado del plebiscito. El texto de los acuerdos utiliza la palabra conflicto 361 veces y no utiliza la palabra posconflicto. Eso está bien. Habría sido preferible que en el preámbulo se hablara, en lugar de la terminación del conflicto, del paso a una fase superior del mismo, o sea, sin armas. Se habla del fin del conflicto armado, cosa que tampoco ocurrirá por ahora en Colombia hasta tanto no se logren acuerdos similares con el ELN y otros grupos. Aceptemos que el uso de las armas fue la consecuencia de determinadas condiciones socioeconómicas y de un momento histórico determinado, unido a ciertas mentalidades que han prevalecido en el alma de los colombianos. El espíritu de los acuerdos contiene elementos más profundos que cualquier texto y, como lo veremos a lo largo de este ensayo, es más importante a la larga que su texto. Consiste precisamente en un acuerdo para tramitar nuestros conflictos con una nueva mentalidad, lo cual ocurrirá solamente si dicha mentalidad realmente se instaura en la mente de los colombianos. Dicho proceso apenas comienza. Debemos reconocer humildemente que los miembros de las FARC han avanzado en esa dirección más que el resto de la población colombiana. He llegado a plantearme una hipótesis temeraria en el sentido de que las FARC mostraron quizás prematuramente su indeclinable decisión de dejar las armas, pasara lo que pasara en el plebiscito, y ello pudo contribuir a que algunas mentes que no alcanzaron a avanzar razonablemente hacia la nueva mentalidad pensaran que ya que de todos modos dejan las armas, era posible quitarle los beneficios a través de una renegociación. Es decir, convertir lo que ocurrió en una rendición por parte de las FARC. Este es en nuestro concepto el móvil profundo, uno de los móviles profundos de algunos de los simpatizantes del no, tal como lo habíamos ya detectado en algunos de los análisis a profundidad que efectuamos. En efecto, todas las hipótesis que expondré a lo largo de este ensayo surgen de los resultados preliminares de un proyecto de investigación que hemos venido desarrollando en el Instituto de Autorregulación Acompañada desde 1982, en alianza con el Centro de Estudios Psicosociales de la Escuela de Medicina de la Universidad del Rosario a partir del 2011. Hemos realizado más de 400 análisis a profundidad durante periodos superiores a 2 años a personas representativas de la mayor parte de la población colombiana, incluyendo la población civil, el alto gobierno, la fuerza pública, grupos guerrilleros, líderes políticos, cívicos y gremiales, grupos paramilitares y grupos y personas vinculadas al narcotráfico. El trabajo que a nivel psicológico deben hacer los colombianos con relación a los acuerdos de La Habana es aún más complejo de lo que hasta el momento se ha reconocido. El país entendió lo anterior el pasado 2 de octubre, al observar no solamente los resultados del plebiscito, sino la fascinante avalancha de interpretaciones que han surgido con relación a lo que allí ocurrió. Dicho trabajo psicológico y emocional implica, entre otras cosas, la internalización gradual de una nueva versión de la historia de Colombia, al poner en evidencia
que si bien existen múltiples estudios que pronostican lo que podría ocurrir en el futuro a partir de los acuerdos, se nos ha olvidado mostrar el impacto que los mismos acuerdos tendrán en la forma en la que comenzaremos a entender nuestra historia pasada. En efecto, los acuerdos, en el caso de que alcancen su pleno potencial transformador, forzarán a que se reescriba una buena parte de dicha historia. Permitirán que gradualmente no solamente se cree una sociedad más incluyente mirando hacia el futuro, sino que se reconozca el papel que en la construcción de esta nación jugaron múltiples personas y grupos, incluyendo grupos legales e ilegales, armados o no, que han tenido un proyecto político que, independiente de que sus objetivos y métodos se compartan, contribuyeron al desarrollo del país. Nadie ha podido demostrar que no lo hicieron. Incluyo en esa lista, a la manera de una hipótesis que deberá ser validada por parte de los científicos sociales, a algunos grupos guerrilleros, a algunos grupos paramilitares e inclusive a algunos grupos que combinaron su proyecto político con el narcotráfico. Las atrocidades que se cometieron a lo largo de esta guerra por parte de algunos de sus protagonistas de todos los bandos, unidas a la pasividad de la población civil, son un tema jurídico y social aparte, de donde no puede derivarse científicamente la conclusión de que dichos grupos no contribuyeron al desarrollo del país. Los colombianos tendremos, si este proceso avanza felizmente, la fascinante oportunidad y la obligación de escuchar y aprender de la historia de Colombia que nos cuenten los miembros de las FARC y viceversa. El principal indicador que tendremos los colombianos para identificar que estamos realmente avanzando en el estado mental transicional que estamos describiendo, consistirá en la presencia o no de una cierta extrañeza y ansiedad en la que nos sentiremos distintos y sentiremos que el país es diferente y que dichos cambios son irreversibles. Eso paradójicamente puede dar mucho temor. Ese siempre fue el principal temor más o menos inconsciente de los colombianos a los acuerdos, tal como lo pudimos verificar en los análisis a profundidad que realizamos en nuestro centro de estudios. Es debido a la presencia de desafíos emocionales como los anteriores, que los acuerdos de La Habana solamente serán exitosos en la medida en que logren una verdadera transformación cualitativa en la forma en la que ha operado la mente colombiana, haciendo, por ejemplo, visibles a las personas reales que se encuentran ocultas detrás de los calificativos de buenos, malos, guerrilleros, narcos, oligarcas, etc. Soy consciente de que frente a algunas de las afirmaciones que he venido haciendo, la mínima acusación que recibiré es la de padecer de una cierta dosis de ingenuidad. Me reclamarán que no me dé cuenta que algunos de los grupos mencionados están constituidos por delincuentes comunes encubiertos de pseudoproyectos políticos. A pesar de lo que se diga, no existe evidencia científica que muestre que, por ejemplo, las FARC abandonaron sus proyectos políticos para convertirse en simples delincuentes comunes. Nuevamente, se están confundiendo los excesos que desde todos los bandos se dieron a lo largo de esta guerra con la existencia o no de un proyecto político. Sería como decir que los gobiernos colombianos, bajo los cuales se dieron también excesos, carecían de un proyecto político. Por el contrario, otros estudios, como los estamos haciendo, nos muestran que ha existido una razonable dosis de claridad en la intención de contribuir al desarrollo del país en algunas de las personas y grupos que forman parte de los protagonistas legales e ilegales que han escrito una buena parte de la historia reciente de nuestro país. Comprendo que para algunas personas, en especial para las víctimas directas, sea difícil aceptar que las FARC hayan contribuido a construir la Colombia de hoy, tan difícil como lo es para las víctimas de los falsos positivos aceptar que un gobierno bajo el cual ocurrieron dichos hechos también contribuyó al desarrollo del país. Tan difícil, repito, como aceptar que la pasividad de una gran parte de la sociedad colombiana ha contribuido a generar los extremos de esta guerra. Son asuntos diferentes. Inclusive la corrupción,
o la administración paralela, como la denomina Agustín Gordillo en su libro y que no será objeto de estas reflexiones, también requiere para ser comprendida que no nos limitemos a afirmar a la ligera que todos los funcionarios que la practican y los ciudadanos que la alimentan son unos inferiores morales, es decir, estigmatizarlos como malos sin ir más allá. Pero este en efecto no es el tema del presente ensayo. Lo que sí queremos plantear es que este tipo de realidades no se acepta solamente con evidencia empírica dirigida al área racional de los colombianos. Requiere además que se produzca una transformación cualitativa en los procesos emocionales de las personas. Avancemos un poco más en la comprensión de los cambios y el revolcón emocional que debe darse en la mente de los colombianos a raíz de los acuerdos, utilizando como modelo el estrechón de manos del presidente Santos y Timochenko. Nadie sabe qué ocurrió en el interior de la mente del presidente Santos y de Timochenko cuando se dieron la mano. Para nosotros, estudiosos de lo mental, la importancia de ese estrechón de manos es precisamente, ante todo, la forma en la que se pone en evidencia el espíritu de los acuerdos. De hecho, seguramente muchos colombianos no votaron a favor o en contra por el texto, sino por el espíritu de los mismos. Muchos no los leyeron y otros quizás no los entendieron completamente, pero ello no quiere decir que no haya sido un voto a conciencia. Me atrevo a pensar que los negociadores de La Habana, de ambas delegaciones, debieron quedar insatisfechos con el texto, lo cual interpreto como un signo de que intuían que lo que se acordó es mucho más de lo que un texto jamás podrá reflejar. Pueden estar tranquilos, la gente capta el espíritu de los acuerdos y votaron por dicho espíritu y no solamente por su texto. Los del sí se afiliaron al espíritu del estrechón de manos y los de no les gustó